La historia de hoy es tan poderosa que te va a sacudir el alma entre el polvo de Wyoming y el crujido de las ruedas del tren sobre los rieles calientes. Ahí, donde el peligro es ley y la compasión es rara como el agua en el desierto, una joven cayó al vacío desde un tren en marcha y fue salvada en el aire por un hombre a caballo que ni siquiera conocía su nombre. Todo comenzó con una súplica ignorada y terminó con un lazo imposible de romper. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El silbato del tren rasgó el aire de las montañas como una cuchilla, pero no logró cubrir los gritos furiosos del revisor, mientras arrastraba a Iris Calder del brazo hacia la plataforma trasera. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. Sus botas resbalaban sobre las tablas de madera y sus súplicas desesperadas se perdían entre la multitud del vagón. Por favor, rogó entre sollozos, con el rostro manchado de polvo y lágrimas. Trabajaré por mi pasaje. Necesito llegar a Hamilton. Un día más de viaje no cambia nada. Sin boleto, no viajas, gruñó el hombre corpulento, el bigote temblándole de rabia mientras apretaba su agarre sobre la manga gastada de ella. Aquí hay reglas, señorita. El ferrocarril no funcionaba por caridad. En el territorio de Wyoming, 1878, no había lugar para la misericordia, y menos en esa línea donde cada asiento era dinero. El tren corría a toda velocidad, una bestia de acero devorando la distancia entre mundos. Ya le dije, todo lo que tenía, me lo robaron en la última parada. Intentó explicarse Iris con la voz quebrada, cuando el revisor abrió de golpe la puerta trasera. El viento le azotó el cabello castaño en el rostro, y el suelo corría debajo como un abismo vivo. Por favor, no puede hacerme esto. No me hagas perder el tiempo, respondió frío Grindbosic, sin conmoverse por sus lágrimas ni por los pasajeros que observaban horrorizados. Con un último empujón brutal, la lanzó hacia el vacío. Iris gritó cuando sintió que su cuerpo caía, el mundo girando de lado, mientras cruzaba los rieles de metal. En ese instante, suspendido entre la vida y la muerte, sus 22 años pasaron frente a sus ojos. Desde la pequeña granja de Illinois, donde creció, hasta la carta que la llevó hacia el oeste, prometiéndole un puesto como maestra en Hamilton, Wyoming. Todo parecía terminar junto a esas vías brillantes, pero el destino tenía otros planes. Rich Corran llevaba 3 días siguiendo una manada de mustangs salvajes, cabalgando en paralelo a la vía del tren. Había visto entre ellos a un semental negro prometedor, justo el tipo de animal que daría buen dinero al ser domado. Su propio caballo, un alazán firme llamado Emberlock, avanzaba paciente mientras Rich mantenía los ojos en la nube de polvo a lo lejos. El rugido del tren era solo ruido habitual en esas tierras, hasta que el grito, un grito humano, puro terror, le heló la sangre. Rich giró la cabeza justo a tiempo para ver un cuerpo caer desde la plataforma trasera del tren. Sin pensar, hundió los talones en los costados de Emberlock, y el caballo respondió de inmediato, lanzándose hacia la vía. El tiempo pareció detenerse mientras él calculaba la caída y forzaba a su montura a una velocidad imposible. «¡Vamos, muchacho!», gritó inclinado sobre la silla. Los cascos retumbaban como truenos cuando Rich estiró los brazos y atrapó a la mujer en pleno aire con un golpe que casi lo derriba. El dolor le atravesó el hombro, pero no la soltó. La acomodó sobre su regazo, reduciendo la marcha de Emberlock para evitar que los tres rodaran por el suelo. Iris jadeaba, aferrándose con desesperación al chaleco de cuero del desconocido. Un momento caía hacia la muerte, y al siguiente estaba contra un pecho firme, sintiendo el ritmo del caballo bajo ella. «Ya te tengo», dijo una voz grave, sosteniéndola por la cintura. «Estás a salvo ahora». Ella alzó la vista y encontró unos ojos del color de una tormenta de verano, piel curtida por el sol y un gesto lleno de preocupación. «Me atrapó», susurró. «De verdad me atrapó».
Rich observó su rostro empapado en lágrimas, el miedo aún vivo en sus ojos color avellana. Su vestido estaba maltratado por el viaje, pero aún conservaba una dignidad que no se podía esconder. Parecía lo correcto. Sonrió levemente. Aunque, debo preguntar, ¿suele saltar de trenes en movimiento? No salté, protestó ella, sacudiéndose el miedo. Me arrojaron. El revisor. Me robaron el boleto y no me creyó. El rostro de Rich se oscureció al ver el tren perderse entre la curva de las montañas. Bastardos, murmuró. Serían capaces de arrojar a su propia madre por una moneda. ¿A dónde iba? A Hamilton, respondió Iris entre gestos de dolor por los moretones. Voy a ser la nueva maestra del pueblo. Las cejas de Rich se alzaron con sorpresa. Hamilton. Mi rancho está a 15 millas de allí. La observó con atención. ¿Su nombre? Iris. Iris Calder, dijo, notando por fin lo impropio de su posición, sentada sobre él. Rich Corran, respondió. Dueño del rancho Rowden. Miró el cielo. Si queremos llegar antes de que oscurezca, debemos movernos ya. ¿Puedes montar detrás de mí? Mi cabaña queda más cerca que el pueblo, por si necesitas descanso. Iris dudó solo un segundo. Ese hombre acababa de salvarle la vida, y no tenía otra opción. Sí, puedo montar, asintió. Gracias, señor. De verdad, murmuró Iris Calder. No sé cómo podré pagarle lo que hizo por mí. Solo Rich, corrigió él con suavidad, ayudándola a acomodarse bien detrás de él, sobre el lomo de Emberlock. Seguir viva ya es más que suficiente pago, señorita. Cuando Iris pasó con cuidado las manos alrededor de su cintura, Rich chasqueó la lengua, y el caballo avanzó. La manada de Mustangs tendría que esperar. Ahora mismo, lo único importante era llevar a salvo a esa joven maestra hasta Hamilton, aunque una parte de él se preguntaba qué clase de mujer viajaba sola por Wyoming, con nada más que la ropa que llevaba puesta. Iris, por su parte, se aferraba con fuerza, agradecida por la presencia firme frente a ella, mientras Emberlock avanzaba entre el terreno áspero. El terror de la muerte cercana empezaba a apagarse, dejando solo un cansancio profundo y un leve temblor en sus manos. Ella no le había contado toda la verdad. No habló del verdadero motivo por el que huyó de Illinois, ni del hombre que quizá todavía la estaba buscando. Esos secretos, pensaba guardarlos hasta estar segura de si Rich Corran era realmente el héroe que parecía. El sol de la tarde caía con fuerza mientras Emberlock los alejaba de las vías del tren y los llevaba hacia las colinas onduladas que marcaban la entrada al rancho de Rich. El silencio entre ambos era cómodo, cada uno perdido en sus pensamientos, mientras el paisaje de Wyoming se extendía sin fin a su alrededor. Ahí está, dijo por fin Rich, señalando un grupo de construcciones resguardadas en un valle. No es gran cosa, pero es mi hogar. Iris se asomó por encima de su hombro, observando la casa modesta, pero bien cuidada, el granero y los varios cobertizos. Un arroyo serpenteaba por la propiedad, y en el corral, algunos caballos levantaron la cabeza con curiosidad al verlos llegar. Es hermoso, dijo con sinceridad, después de una semana durmiendo en bancas de estación y vagones llenos de gente. La idea de tener paredes firmes, y quizá una cama de verdad, le parecía un lujo imposible. Cuando entraron al patio, un hombre delgado, de unos 50 años, salió del granero con una sonrisa amplia en el rostro curtido. Creí que hoy andabas cazando mustangs, gritó, hasta que notó a la segunda jinete. ¿Y esta sorpresa? Encontré algo más interesante que caballos salvajes. Dorn Halleck, respondió Rich, deteniendo a Emberlock. Esta es la señorita Calder. Los hombres del tren la arrojaron de la locomotora por no tener boleto. La rabia aún vibraba en su voz. Iba rumbo a Hamilton para dar clases. Las cejas espesas de Dorn se elevaron con asombro. ¿La tiraron del tren en plena carrera? Negó con la cabeza. Salvajes, todos. ¿Está bien, señorita?
Gracias a Rich Corran, sí, respondió Iris, dejando que él la ayudara a bajar. Las piernas le flaquearon al tocar el suelo y se tambaleó un poco. Rich la sostuvo del codo. Dorn, llévate a Emberlock. La señorita necesita descansar y comer algo. Claro que sí, asintió el mayor, tomando las riendas. Luma Hensley tiene el guiso en el fuego desde la mañana. Mientras Dorn se llevaba al caballo, Rich condujo a Iris hacia la casa principal. Luma es nuestra cocinera, explicó. Está conmigo desde que levanté el rancho, hace 6 años. Prepara el mejor guiso de todo este lado del Mississippi. El interior de la casa resultó sorprendentemente acogedor. Muebles sólidos, mantas tejidas de colores dando calidez al ambiente. Una gran chimenea de piedra dominaba una pared, aunque permanecía apagada por el calor del verano. Luma, llamó Rich, acercando a Iris a una silla junto a la mesa. Tenemos visita. Del fondo apareció una mujer robusta, con mechones grises recogidos en un moño apretado, secándose las manos en el delantal. Sus ojos afilados recorrieron de inmediato el estado de Iris. ¡Santo cielo, muchacha! Parece que la hubieran arrastrado por el camino, exclamó, sirviéndole agua de inmediato. Tome, beba, y dígame qué le pasó. Durante la siguiente hora, mientras Iris probaba el guiso de carne más delicioso que había comido en su vida, contó su viaje. Casi todo. Habló de su infancia en Illinois, de la carta con la oferta para dar clases en Hamilton, y de cómo le habían robado el bolso en la última parada, dejándola sin boleto ni dinero. Con cuidado, omitió cualquier mención a Breck Bantrell, el hombre cuyas atenciones indeseadas y poderosas conexiones la habían obligado a huir lo más lejos posible. El consejo escolar sabe que vengo, concluyó, pero me esperaban hasta la próxima semana. Logré subir a un tren anterior en Cheyenne. Ahora estás a salvo, dijo Luma, dándole unas palmaditas en la mano. Mañana te llevamos a Hamilton. Esta noche, descansa. Rich, que había escuchado en silencio apoyado en el marco de la puerta, asintió. Yo también tengo asuntos en el pueblo. Salimos después del desayuno. No sé cómo agradecerles todo esto, dijo Iris con voz sincera. La mayoría no ayudaría a una extraña así. La mayoría no ha vivido en estas tierras, respondió Rich con sencillez. Aquí uno ayuda cuando hace falta, o no sobrevive. Después de la comida, Luma llevó a Iris a un dormitorio pequeño pero limpio, y le dio una camisola y algunos artículos básicos. Eran de la hermana de Rich cuando vino el año pasado, explicó. Más o menos de tu talla. Cuando por fin se quedó sola, Iris se dejó caer en el borde de la cama. Le dolía el cuerpo por el maltrato en el tren y la caída, pero era la mente la que no lograba aquietarse. Las imágenes le ardían detrás de los párpados cerrados. El rostro furioso del revisor, el suelo subiendo a toda velocidad, y luego, con una claridad casi dolorosa, el instante en que unos brazos fuertes la arrancaron de la muerte. Rich Corran no se parecía a ningún hombre que hubiera conocido. Había en él una seguridad silenciosa, una firmeza nacida de alguien acostumbrado a decidir rápido y a cargar con las consecuencias. Pero también había ternura, visible en cómo cuidaba a Emberlock y en la preocupación constante por ella. No debería estar pensando en él de esa manera. Iris Calder se reprendió en silencio. Había venido al oeste precisamente para huir de los enredos que traían los hombres y sus miradas. El puesto de maestra en Hamilton significaba independencia, la oportunidad de construir su vida a su manera. Lo último que necesitaba era encariñarse con el primer hombre bueno que se cruzara en su camino en Wyoming. Con ese pensamiento firme, Iris terminó por rendirse al cansancio, cayendo en un sueño profundo y sin sueños. La mañana llegó con olor a café y tocino, arrancándola suavemente del descanso. Se vistió deprisa con su propia ropa, que Luma Hensley había logrado lavar y planchar durante la noche, y fue hacia la cocina. Rich ya estaba allí, con una camisa limpia y el cabello aún húmedo. «Buenos días»,
Saludó con una leve inclinación de cabeza. Dormí mejor que en semanas, admitió ella, aceptando una taza de café de manos de Luma. Gracias. El desayuno fue animado, con Dorn Halleck, contando chismes del pueblo y dándole consejos sobre la vida en Hamilton. Para cuando terminaron de comer, Iris se sentía más esperanzada que desde que dejó Illinois. El carro está listo cuando tú digas, anunció Rich, levantándose. Es como una hora de camino al pueblo. Iris agradeció a Luma con emoción, prometiendo volver cuando estuviera instalada. La mujer mayor le puso un pequeño envoltorio en las manos. Un poco de comida para más tarde, explicó, y algunas cosas para que aguantes hasta tu primer pago. El gesto hizo que a Iris se le llenaran los ojos de lágrimas. Es usted muy buena conmigo. Nada de eso, bufó Luma. Solo es ser vecina. Afuera, Rich ya había enganchado 2 caballos al carro ligero y revisaba los arneses cuando Iris salió. Él le tendió la mano para ayudarla a subir. Su contacto era tibio y firme. ¿Lista para conocer tu nuevo hogar?, preguntó, tomando las riendas. Tan lista como se puede estar, respondió ella, abrazando su pequeño bulto mientras el carro se ponía en marcha. El camino hacia Hamilton serpentaba entre llanuras verdes, salpicadas de arbustos de salvia y algunos álamos. Rich le iba señalando referencias. Una formación rocosa sagrada para los indígenas, las montañas donde cazaba en invierno, el arroyo que se desbordaba en primavera. ¿Cuánto llevas en Wyoming?, preguntó Iris con curiosidad. Llegué después de la guerra, respondió él, escudriñando el horizonte. Serví en la caballería de la Unión. Después no pude volver al este. Demasiado apretado, demasiadas reglas. Compré el rancho cuando solo había una cabaña rota y 100 acres, y lo levanté desde ahí. Es impresionante lo que has hecho, dijo Iris con sinceridad. Rich se encogió de hombros. Solo hice lo que tocaba hacer. Luego cambió de tema. Cuéntame del trabajo. Hamilton lleva casi 1 año buscando un maestro de verdad. El consejo escolar dice que hay unos 20 niños de distintas edades, explicó Iris. La maestra anterior se casó el invierno pasado, y los padres han ido turnándose. Ofrecen comida, techo y un sueldo modesto. Tu cuarto estará sobre la escuela, le dijo él. Es pequeño pero decente. Y la comida la dan las familias por turnos. Sonrió apenas. Comerás como reina cuando sea el turno de Brenna Whitlock. Dicen que sus pasteles hacen llorar, añadió. Suena perfecto, dijo Iris, aunque un leve nerviosismo le apretó el estómago. He querido ser maestra desde niña. Los niños necesitan a alguien que se preocupe, reflexionó Rich. Aquí muchos solo piensan en sobrevivir y se olvidan de la educación. Al coronar una pequeña colina, el pueblo de Hamilton apareció en el valle. No era gran cosa. Una sola calle principal, unas 20 construcciones de madera, un campanario de iglesia al fondo y, un poco aparte, la escuela. No es Chicago, dijo Rich con disculpa. Es justo lo que soñaba, respondió Iris con honestidad. Después del ambiente sofocante de su ciudad natal, Hamilton se veía como libertad. Al recorrer la calle principal, Rich fue señalándole los lugares importantes: la tienda, el hotel-restaurante, la oficina del sheriff Knox Marrick, la casa del médico. La gente los saludaba con curiosidad abierta. Las noticias vuelan, murmuró Rich. Antes del anochecer todos sabrán que la nueva maestra llegó antes de tiempo. Detuvo el carro frente a un edificio de 2 pisos con grandes ventanales. La escuela, anunció. ¿Quieres ver si hay alguien del consejo? Como si el destino respondiera, la puerta se abrió y salió un hombre distinguido, de sienes plateadas, acomodándose los lentes mientras los observaba. Rich Corran, llamó el hombre. Esto es inesperado. ¿Todo está bien?,
Rich bajó del carro de un salto y ayudó a Iris Calder a descender. Juez Virex Dalton, le presento a la señorita Iris Calder. La nueva maestra llegó antes de lo previsto, y con una historia bastante dura. Las cejas del juez se alzaron al observar el estado de Iris. Señorita Calder, no la esperábamos hasta la próxima semana. Esto es una grata sorpresa. Le tendió la mano. Virex Dalton, presidente del Consejo Escolar y juez de este condado. Mucho gusto, señor juez, respondió Iris, estrechando su mano. Lamento haber llegado sin aviso. Hubo complicaciones en el viaje. La arrojaron del tren ayer. Intervino Rich, sin rodeos. Grint Bosick no le creyó cuando dijo que le habían robado el boleto. Yo iba pasando y logré atraparla. El rostro del juez reflejó una mezcla de horror y alivio. ¡Cielo santo! ¿Está herida, señorita? Solo algunos golpes. Gracias a que Rich Corran actuó a tiempo, aseguró Iris. Mi mayor preocupación ahora es empezar con mi trabajo. Espero que mi llegada anticipada no sea una molestia. De ninguna manera, respondió el juez recomponiéndose. En realidad, llega en el momento justo. Los niños andan bastante inquietos, sin una guía firme. Venga, le mostraré su alojamiento, y hablamos de los detalles de su puesto. Al entrar al aula, Iris se alegró al ver un salón ordenado. Filas de pupitres, un gran pizarrón negro, y estantes con una colección modesta pero respetable de libros. La luz del sol se colaba por las ventanas, iluminando el espacio. Los alumnos tienen entre 6 y 16 años, explicó el juez. La mayoría asiste con regularidad, aunque en época de siembra y cosecha, los mayores ayudan en casa. Luego abrió una puerta al fondo que daba a una escalera angosta. Arriba, el cuarto era pequeño. Una cama estrecha, un buró, una mesita con 2 sillas y una estufa de hierro para el frío. Un cuartito aparte tenía un lavamanos y una basinica. Cortinas de percal cubrían las 2 ventanas, una hacia el pueblo y la otra hacia el campo. Es perfecto, dijo Iris con sinceridad. Tras meses de miedo e incertidumbre, aquel cuarto sencillo representaba seguridad y un nuevo comienzo. Las familias ya surtieron su despensa con lo básico. Continuó el juez, abriendo un pequeño armario con harina, azúcar, café y otros víveres. Y esta noche, Brenna Whitlock traerá la cena, ya que vive más cerca. Por lo general, el desayuno y la cena corren por cuenta de las familias. El almuerzo queda a su criterio. Mientras el juez seguía explicando los detalles, Rich permanecía en silencio junto a la puerta, observando con atención el rostro de Iris. Solo habló cuando salió el tema del salario. Sobre eso, intervino. Dado todo lo que ha pasado la señorita y que perdió sus pertenencias, ¿podría el consejo considerar un adelanto del primer mes? El juez pareció sorprendido un instante. Luego asintió con calma. Es una sugerencia razonable, Rich. Hablaré esta tarde con Tobin Huxley en el banco. Miró a Iris. ¿$20 serían suficientes por ahora? Más que suficientes, respondió Iris con gratitud. El sueldo completo es de 35, ¿verdad? Así es. Después de aclarar algunos horarios y expectativas del pueblo, el juez se despidió, prometiendo volver más tarde con el adelanto y presentarla a algunos vecinos. Cuando se quedó sola con Rich, Iris lo miró con agradecimiento sincero. Gracias por sugerir lo del adelanto. No se me habría ocurrido pedirlo. Rich se encogió de hombros, sosteniendo su sombrero entre las manos. Era lo práctico. Va a necesitar cosas. Revisó el cuarto con una mueca leve. Es más pequeño de lo que recordaba. Para mí es más que suficiente, aseguró ella. Dudó un momento y añadió en voz baja. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. No hace falta, gruñó él incómodo. Cualquiera habría hecho lo mismo. Los dos sabemos que no, replicó Iris con suavidad.
Arriesgó su vida por la mía. Eso no lo olvidaré. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de cosas no dichas. Rich se aclaró la garganta. Debo irme. Tengo que pasar por la tienda antes de regresar al rancho. Se acomodó el sombrero. Si necesita algo, casi todos en el pueblo saben cómo mandar aviso hasta allá. Lo tendré en cuenta, respondió Iris, intentando ignorar el vacío extraño que le causó pensar en su partida. Cuando Rich estaba ya en la puerta, se detuvo. Este sábado hay reunión social en el salón de la iglesia. Es una vez al mes. Puede ser buena ocasión para que conozca a todos antes de que empiecen las clases el lunes. ¿Usted irá?, preguntó ella sin pensarlo. La comisura de los labios de Rich se alzó apenas. No soy hombre de reuniones. Pero esta vez quizá haga una excepción. Con un leve gesto de sombrero, se marchó. Sus botas resonaron por la escalera de madera mientras Iris se acercaba a la ventana que daba a la calle, viéndolo alejarse hacia el carro. Justo antes de subir al carro, Rich Corran levantó la vista y la sorprendió mirándolo. Por un instante breve, sus ojos se encontraron. Él asintió una sola vez, tomó las riendas y se alejó, tal como había prometido. Esa misma tarde, llegó Brenna Whitlock con una canasta que traía un pastel de pollo humeante, pan recién hecho y un frasco de duraznos en conserva. Era una mujer robusta, de mejillas coloradas y carácter directo. Mientras ayudaba a Iris Calder a acomodarse, la llenó de preguntas. «Qué cosa tan espantosa que la aventaran del tren», refunfuñó mientras ponía los platos sobre la mesita. «Gracias a Dios que Rich Corran estaba por ahí. Dicen que tiene reflejos de puma. Sin duda estaba en el lugar correcto, en el momento justo», respondió Iris, preguntándose cuán rápido se había corrido su historia por el pueblo. «Rich es un buen hombre», continuó Brenna sirviéndote. «Vive reservado, pero siempre es el primero en ayudar cuando hay problemas. Lleva su rancho solo desde que su socio murió, hace 3 inviernos». «¿Su socio?», preguntó Iris con curiosidad. «Silas Rowden. Levantaron el rancho juntos después de la guerra. De ahí viene el nombre. Silas enfermó durante una tormenta de nieve. Neumonía. El médico no alcanzó a llegar». Brenna negó con tristeza. Eso lo marcó mucho. Eran como hermanos. Aquello le dio a Iris otra pieza para entender al ranchero silencioso. No era raro que cargara esa soledad por dentro. Durante los días siguientes, Iris se dedicó por completo a preparar el inicio de clases. Judge Virex Dalton le entregó el adelanto prometido, y ella compró lo básico en la tienda: un segundo vestido, ropa interior, artículos de aseo y algo de material escolar. Y Belle Cray, la esposa del tendero, fue amable al orientarla sobre lo indispensable, aunque Iris vigilaba cada moneda. También fue conociendo a muchos de sus futuros alumnos y a sus padres. Los niños estaban ilusionados con el comienzo de clases, sobre todo cuando ella habló de organizar un concurso de ortografía y quizá una pequeña función teatral más adelante. Para cuando llegó el sábado por la noche y el momento del encuentro social, Iris ya se sentía, con cautela, optimista sobre su nueva vida en Hamilton. Se puso su mejor vestido, el mismo que llevaba cuando Rich la rescató. Ahora limpio, bien planchado. Se recogió el cabello de forma sencilla. Al mirarse en el pequeño espejo sobre el lavamanos, casi no se reconoció. La sombra que antes le oscurecía la mirada en Illinois empezaba a desvanecerse, reemplazada por una determinación tranquila. El salón de la iglesia estaba adornado con serpentinas de papel y flores silvestres. En una esquina, Ashvale Trío, violín, banjo y armónica, afinaba sus instrumentos. Contra una pared se alineaban las mesas repletas de comida. Casi todos a quienes había conocido esos días la saludaron con calidez. Cerca de 1 hora después, mientras Iris conversaba con Orrin Blest, la puerta del salón se abrió y Rich Corran entró. Venía arreglado, con una chaqueta oscura sobre camisa blanca, el cabello bien peinado. Parecía incómodo entre tanta música y risas,
buscando con la mirada, hasta que la encontró. La leve sonrisa que se dibujó en su rostro al verla hizo que algo temblara dentro del pecho de Iris. Mire nada más. Rich se arregló para la ocasión. Susurró a alguien junto a ella. No lo veía en un social desde hace meses. Rich avanzó entre la gente, saludando con la cabeza a quienes lo llamaban, hasta llegar frente a Iris. «Señorita Calder», dijo quitándose el sombrero. «Se ve muy bien. Hamilton parece sentarle bien». «Me alegra que haya venido», respondió ella, sin poder ocultar su emoción. «Dije que quizá vendría», recordó él. La música empezó a sonar con un ritmo animado, y varias parejas salieron a bailar. Rich dudó un instante. ¿Le gustaría bailar? Me encantaría. Su mano, tibia y áspera, tomó la de ella y la condujo hasta la pista. Para sorpresa de Iris, se movía con soltura, guiándola con seguridad en un baile sencillo de campo. No lo imaginaba como bailarín, confesó ella entre risas. Mi madre obligó a todos sus hijos a aprender. Respondió. Decía que era una cortesía necesaria, incluso en estos territorios. Una sombra cruzó por su mirada. Murió cuando yo tenía 16, pero algunas lecciones se quedan. Debió ser una mujer sabia. Lo era. Su mano descansó en la espalda de Iris, como marcaba el paso, y aquel contacto le encendió el pecho. ¿Cómo se ha sentido en Hamilton? Todos han sido muy amables, respondió ella. Creo que voy a ser feliz aquí. Los ojos grises de Rich la observaron con atención. Se le nota diferente, más tranquila. Creo que sí, admitió ella. Por primera vez en mucho tiempo, me siento a salvo. Algo cruzó por el rostro de Rich. Una preocupación tenue, quizá curiosidad, pero no preguntó. Bailaron 2 piezas más antes de ir por refrescos. Rich regresó con un vaso de ponche y un plato con varias de las famosas galletas de Brenna Whitlock, colocándolos frente a Iris con una leve sonrisa. No exageraba cuando habló de su repostería, dijo a Iris Calder, después de dar un bocado. Están extraordinarias. Se lo dije, respondió Rich Corran, con un gesto satisfecho, observando cómo disfrutaba la galleta. Conforme avanzó la velada, Iris comenzó a ser cada vez más consciente de la presencia de Rich a su lado, de cómo la escuchaba con atención cuando hablaba, de la forma sutil en que se colocaba entre ella y otros hombres cuando se le acercaban, de esa sonrisa rara pero auténtica que suavizaba su expresión seria cuando algo lo divertía. A pesar de su promesa interior de concentrarse solo en su trabajo como maestra en Hamilton, no pudo negar la atracción creciente que sentía por él. Por su parte, Rich parecía igual de atraído, buscando cualquier excusa para permanecer a su lado durante toda la reunión. Cuando anunciaron el último baile, volvió a tenderle la mano. «¿Uno más?», preguntó, con algo cálido y expectante en la mirada. Ese baile fue más lento, permitiendo hablar mientras se movían al ritmo. «¿Vendrá seguido al pueblo?», preguntó Iris, fingiendo despreocupación. «Tengo asuntos en Hamilton cada semana o así», respondió él, aunque quizá ahora encuentre más razones para venir. El sentido de sus palabras quedó suspendido entre ambos. Cuando la música terminó, Rich la acompañó hasta la escuela. El aire de la noche estaba fresco después del calor del salón. Caminaron en silencio, mientras atrás quedaban las risas y la música apagándose. Frente a la puerta de la escuela, Iris se giró para mirarlo. «Gracias por venir esta noche. Significó mucho para mí tener a un amigo allí». «¿Esos somos amigos?», preguntó Rich en voz baja. La luz de la luna hacía difícil leer su expresión. El corazón de Iris se aceleró. «Eso espero, por lo menos». «Por lo menos», repitió él con apenas una sonrisa. Dio un paso atrás, consciente de la distancia correcta. «Las clases empiezan el lunes». «Sí, 20 alumnos», respondió Iris. «Judge Virex Dalton dice que tengo suerte». Rich
Acomodó mejor su sombrero. Será mejor que la deje descansar. Buenas noches, señorita Calder. Buenas noches, señor Corran. Ella lo vio alejarse como una silueta alta recortada contra el cielo lleno de estrellas, antes de entrar a la escuela y subir a su cuarto. Aunque el cansancio la vencía, el sueño tardó en llegar. Iris repasó cada instante de la noche. Había llegado a Wyoming para huir de miradas incómodas y atenciones no deseadas. Y sin embargo, ahí estaba, pensando en cada palabra y cada gesto de Rich. La diferencia, comprendió, era que por primera vez, ese interés era mutuo y libre de amenaza. Rich no le había pedido nada a cambio de su ayuda, salvo quizá su amistad. Cuando por fin se quedó dormida, Iris se preguntó qué podría surgir entre ellos con el tiempo. Por ahora, tenía 20 alumnos ansiosos esperándola, y una nueva vida que construir en Hamilton. El lunes amaneció claro y luminoso, un día perfecto para el primer día de clases. Iris se levantó temprano. Se vistió con su ropa más formal, y pasó una hora acomodando el salón a su gusto. A las 8 comenzaron a llegar los niños, algunos acompañados por sus padres, otros corriendo emocionados. A las 8:30, los 20 estaban sentados en sus pupitres, ordenados por edades. Sus rostros se volvieron hacia ella cuando se colocó frente al pizarrón. «Buenos días», dijo Iris, notando cómo su nerviosismo se desvanecía al ver sus miradas expectantes. «Soy la señorita Calder, y estoy muy contenta de ser su maestra». La mañana pasó entre evaluaciones rápidas para conocer el nivel de cada alumno. Algunos sabían más de lo que esperaba. Otros tenían grandes lagunas. Al llegar la hora del almuerzo, ya tenía una idea clara de los retos que le aguardaban. Mientras los niños comían en el patio, Iris permaneció en el aula revisando sus notas. El sonido de cascos la hizo levantar la vista hacia la ventana. Para su sorpresa, vio a Rich Corran entrar montado en Emberlock. Los niños corrieron de inmediato a su alrededor, encantados. Intrigada, Iris salió y lo encontró repartiendo pequeñas figuras de madera talladas a mano a los más pequeños desde las alforjas. «Señor Corran», llamó sonriendo. «Esto sí que es inesperado». «Señorita Calder», respondió quitándose el sombrero. «Espero no interrumpir su primer día». «Para nada, solo están en el almuerzo». Ella miró la colección de animalitos que los niños mostraban orgullosos. No sabía que tallaba madera. Las noches de invierno se hacen largas. Encogió los hombros. Mantiene ocupadas las manos. Luego señaló sus alforjas. «Traje algo también para el salón, si le interesa». Con curiosidad, Iris lo acompañó hasta el caballo. Rich sacó un paquete bien envuelto. «Luma Hensley me comentó que buscaba más libros. Encontré estos en el pueblo y pensé que podrían servirle». Al desenvolverlo, Iris descubrió 3 libros, un atlas completo, un tomo de historia universal y una selección de poesía clásica. Pasó los dedos por las tapas con respeto. «Son maravillosos. Los niños aprenderán muchísimo». «Creí que todos deberían saber que hay un mundo más allá de Wyoming», dijo él, observando su reacción con satisfacción. «Aunque nunca lo vean con sus propios ojos». «Eso es exactamente lo que creo», respondió Iris, profundamente conmovida. La educación abre puertas, aunque algunas solo sean simbólicas. Sus miradas se cruzaron sobre los libros, compartiendo un instante de entendimiento perfecto. Entonces sonó la campana, anunciando el fin del almuerzo, y el momento se rompió. «Debo volver al rancho», dijo Rich Corran, montando a Emberlock. «Solo quería desearle suerte en su primer día». «Gracias por los libros», llamó Iris Calder cuando él ya se alejaba. «Y por la visita. Las clases de la tarde resultaron todavía mejores que las de la mañana». Los niños se mostraron atentos, participativos. Cuando el último alumno se marchó, Iris sintió una satisfacción honda por su primer día como maestra en Hamilton. Y si de vez en cuando su mente regresaba a cierto ranchero,
y a sus regalos inesperados. Bueno, ese era un gusto que se permitía en silencio. Con el paso de las semanas, Iris fue encontrando un ritmo cómodo en su nueva vida. Sus días transcurrían entre lecciones y cuadernos. Las noches, entre la preparación de clases y la lectura tranquila. Poco a poco, fue conociendo a la gente del pueblo, participando en los eventos comunitarios y aceptando, algunos domingos, la invitación a cenar con distintas familias. Rich se volvió un visitante frecuente de Hamilton, siempre encontrando algún pretexto para estar en el pueblo al menos 2 veces por semana. Muchas tardes pasaba por la escuela después de clases. A veces llevaba pequeños obsequios. Huevos frescos de su gallinero, un frasco de miel de sus colmenas. Una vez incluso una flor silvestre prensada entre 2 vidrios que ahora colgaba en la ventana de Iris. Se hizo costumbre que caminaran juntos por el pueblo, o a lo largo del arroyo detrás de la escuela, hablando de libros, de la vida, de sueños todavía sin forma. Iris se sorprendió compartiendo más de su pasado de lo que pensaba, aunque seguía evitando con cuidado cualquier mención a Breck Van Trell. Rich, por su parte, también fue abriéndose. Su infancia en Missouri, la guerra, sus anhelos para el rancho. Hablaba de Silas Rowden con afecto y una tristeza que aún no sanaba. Y así, Iris comprendió cuán profundo había sido ese golpe. Silas siempre decía que haríamos del rancho el más grande del condado, le confesó Rich una tarde, sentados en una banca frente a la escuela, viendo el cielo incendiarse de naranjas y rosas. A veces siento que está mal seguir levantándolo sin él. Creo que estaría orgulloso de usted, dijo Iris con suavidad. Ha honrado su memoria continuando lo que empezaron juntos. La mano de Rich buscó la de ella sobre la banca, entrelazando los dedos con una naturalidad que le sacudió el corazón. Tiene una forma muy clara de ver las cosas, Iris. Era la primera vez que pronunciaba su nombre así, sin títulos, y esa cercanía quedó flotando entre ambos. Ella apretó su mano con cuidado. Usted también, Rich. Cuando llegó octubre con su aire fresco y los primeros tonos dorados del otoño, Iris se dio cuenta de que lo que sentía por Rich ya no era simple amistad. La duda que la inquietaba era si estaba lista para aceptar esos sentimientos, dado el verdadero motivo por el que había huido a Wyoming. La respuesta llegó un sábado por la tarde, cuando Rich la invitó a su rancho. Luma Hensley ha estado preguntando por usted, dijo. Pensé que quizá le gustaría alejarse un día del pueblo. Iris aceptó sin dudar, agradecida por escapar de las paredes estrechas de su cuarto sobre la escuela. Rich llegó con una yegua mansa para ella, y partieron bajo un cielo limpio, con la inmensidad de Wyoming extendiéndose ante sus ojos. Nunca me canso de este paisaje, comentó Iris al coronar una colina desde donde se veía un mar de pastizales. Me hace sentir pequeña y libre al mismo tiempo. Rich asintió. Por eso nunca pude volver al este. Allá todo aprieta demasiado. Cabalgaban en silencio, acompañados solo por el ritmo tranquilo de los cascos. Al rato, Rich los condujo hasta un grupo de álamos junto a un arroyo serpenteante. Pensé que podríamos comer aquí, propuso, señalando las alforjas. Es uno de mis lugares favoritos. El sitio era hermoso. La luz filtrándose entre hojas doradas, el murmullo del agua entre las piedras. Rich extendió una manta y sacó un almuerzo sencillo, pero bien preparado. Pollo frío, pan, queso y manzanas. Sin duda, obra de Luma. Mientras comían, Iris sintió como el cuerpo y el alma se le aflojaban, quizá por primera vez desde que llegó a Wyoming. Allí, lejos del pueblo, solo con Rich, se sentía en paz. Está sonriendo, observó él, mirándola con esos ojos que parecían verlo todo. Soy feliz, respondió ella con sencillez, más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Algo en su voz lo hizo comprender que había más detrás. Hay algo que no me ha contado sobre por qué se fue al oeste, dijo Rich. No era una acusación, sino una invitación. Iris dudó.
Luego asintió despacio. Lo hay. Rich esperó, paciente. Había un hombre en Illinois. Empezó ella con voz baja pero firme. Breck Ventrell. Su familia era dueña de medio condado, incluso del banco donde trabajaba mi padre. Breck decidió que yo debía ser su esposa, a pesar de que rechacé claramente sus avances. Hizo una pausa para ordenar su valor. Cuando la negativa educada no lo detuvo, se volvió insistente. Al principio nada abiertamente amenazante, solo aparecer siempre, enviar regalos que yo no podía devolver, hablar con mi padre de sus intenciones como si mi opinión no contara. El rostro de Rich se endureció, pero guardó silencio, dejándola seguir. Luego comenzaron las cosas extrañas. Continuó Iris. Un puesto al que había postulado se ocupó misteriosamente antes de mi entrevista. Un rumor falso corrió como pólvora, diciendo que yo había tenido una conducta indebida con un hombre casado, y mi reputación quedó manchada. De pronto, el puesto de mi padre en el banco quedó en peligro. Iris bajó la mirada hacia sus manos, ahora apretadas con fuerza sobre su regazo. Breck Ventrell dejó claro que todos esos problemas desaparecerían si yo aceptaba su propuesta. Te estaba chantajeando, dijo Rich Corran, con la rabia contenida tensándole la voz. En el fondo sí, admitió Iris. Cuando vi el anuncio del trabajo de maestra en Hamilton en un periódico de Chicago, supe que era mi única salida. Mandé la solicitud de inmediato, y cuando me aceptaron, me fui sin despedirme de casi nadie, salvo de mis padres. Temía que, si Breck sabía a dónde iba, me siguiera. Y desde entonces no has dejado de mirar hacia atrás, concluyó Rich, comprendiendo al fin. Por eso estabas tan a la defensiva cuando nos conocimos. Sí, asintió Iris, aunque tú demostraste muy pronto que no tenías nada que ver con él. Rich guardó silencio unos instantes, asimilando todo. Luego extendió la mano y tomó la de ella. Lamento mucho que hayas pasado por algo así, dijo con voz baja y sincera. Nadie merece ser acorralado de ese modo. Esas palabras, simples y sin juicio, le dieron a Iris una paz que no había sentido en mucho tiempo. Los ojos se le humedecieron, pero parpadeó para contener las lágrimas. Gracias por confiarme esto, añadió Rich, mientras su pulgar dibujaba círculos suaves en el dorso de su mano. Iris alzó la vista. En los ojos de él vio una preocupación auténtica, y algo más hondo que le hizo acelerar el corazón. Confío en ti más que en nadie que haya conocido, confesó. El instante se tensó entre ellos, cargado de todo lo que no habían dicho. Entonces, Rich se inclinó y, con la mano libre, le sostuvo el rostro con cuidado. Iris, murmuró, su nombre sonando a promesa. Ella cerró la poca distancia que los separaba. Sus labios se encontraron en un beso primero tímido, luego profundo, alimentado por semanas de sentimientos guardados. Las manos de Rich se deslizaron en su cabello, sosteniéndola por la nuca para acercarla más. Los brazos de Iris se aferraron a sus hombros, sintiendo la solidez de él mientras el beso decía todo lo que aún no sabían expresar. Cuando por fin se separaron, respirando entrecortado, Rich apoyó su frente contra la de ella. He querido hacer eso desde el baile, admitió con una sonrisa en la voz. ¿Solo desde entonces? Bromeó Iris, con el corazón ligero, como no lo había tenido en años. Yo lo pensé desde que me atrapaste al caer de aquel tren. Rich soltó una risa cálida. Bueno, caíste directo en mis brazos. Eso no se olvida fácil. Pasaron el resto de la tarde hablando, besándose de nuevo de vez en cuando, disfrutando por fin la libertad de lo que había crecido en silencio durante semanas. Cuando el sol empezó a descender, recogieron los restos del almuerzo y se prepararon para regresar al rancho. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Iris al montar, sabiendo que hablaba de mucho más que del camino de regreso. El rostro de Rich se volvió serio, aunque sus ojos seguían siendo cálidos. Depende de lo que tú quieras, Iris.
Yo te quiero, pero sé que viniste aquí buscando independencia, no para cambiar la atención de un hombre por la de otro. Eso la conmovió profundamente. Lo que quería al llegar a Wyoming no es lo mismo que quiero ahora, respondió despacio. Antes necesitaba seguridad, libertad, y todavía valoro eso, pero ahora, tomó aire. Ahora también quiero un futuro donde tú estés conmigo. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Rich fue como el amanecer. Eso es bueno, dijo, porque ya no puedo imaginar mi futuro sin ti. Regresaron cabalgando lado a lado, los caballos acompasados, el sol proyectando sombras largas sobre la pradera. En el rancho, Luma Hensley los miró una sola vez, y sonrió con complicidad, limitándose a preguntar por el paseo y a insistir en que Iris se quedara a cenar. La comida transcurrió entre charlas tranquilas y miradas que no pasaron desapercibidas ni para Luma ni para Dorn Halleck, aunque ninguno hizo comentarios. Cuando llegó la hora de llevar a Iris de vuelta al pueblo, Luma le puso en las manos una canasta con pan recién horneado para el desayuno y le dio un abrazo cálido. El trayecto a Hamilton fue sereno, con un cielo cuajado de estrellas y el canto lejano de algún ave nocturna rompiendo el silencio. El brazo de Rich descansaba con naturalidad sobre los hombros de Iris, y ella se apoyó en él sobre el asiento del carro. ¿Cuándo te veré de nuevo?, preguntó él al acercarse al pueblo. Estoy libre casi todas las tardes después de clases, respondió Iris, ya esperando ese momento. Todo el domingo entonces, decidió Rich. Te llevaré a mi lugar favorito para pescar. Ahora es temporada de truchas. Nunca he pescado, confesó ella. Entonces te espera una sorpresa, dijo él, deteniendo el carro frente a la escuela. Es un lugar tranquilo. Da tiempo para pensar. ¿Y en qué vas a pensar tú?, preguntó ella, juguetona. Rich se volvió para mirarla de frente, serio. En la suerte que tuve porque te arrojaron de aquel tren, dijo en voz baja. Aunque sonara extraño, Iris lo comprendió. Yo también lo he pensado, confesó. Fue aterrador. Pero ahora, negó con la cabeza, aún sorprendida por el destino. Ahora todo parecía obra del destino. Rich Corran la acompañó hasta la puerta de la escuela, donde compartieron otro beso lento, lleno de promesas, antes de separarse a regañadientes. Mientras Iris Calder subía las escaleras hacia su habitación, el corazón le latía tan fuerte que sentía que no le cabía en el pecho. Era una felicidad que jamás creyó encontrar en aquel rincón remoto de Wyoming. Las semanas que siguieron fueron las más felices de su vida. Se entregó a la enseñanza con un entusiasmo renovado, creando lecciones nuevas que lograban despertar el interés incluso de sus alumnos más distraídos, los Dustridge Children. Las tardes y los domingos los pasaba casi siempre con Rich, conociéndose a fondo, construyendo una relación basada en respeto, confianza y un amor que crecía sin miedo. Cuando llegó Acción de Gracias, trayendo consigo la primera gran nevada de la temporada, Rich la invitó a compartir la cena con él y los hombres del rancho. La invitación significaba mucho. Era el reconocimiento público de su relación y la entrada definitiva de Iris al mundo más íntimo de Rich. El día fue perfecto. Luma Hensley se superó con la comida, y Dorn Halleck entretuvo a todos contando historias de su juventud como cazador de pieles. Iris se sintió completamente en casa entre esas personas que, sin darse cuenta, ya se habían convertido en su familia desde que llegó a Wyoming. Después de la cena, mientras los demás se acomodaban entre la sobremesa y el descanso, Rich propuso que ella y él salieran a caminar. A pesar del frío, Iris aceptó encantada, envolviéndose en el abrigo de lana que Rich le había regalado la semana anterior. Para que no te congeles en estos inviernos de Wyoming, como él había dicho. Caminaron hacia el arroyo, ya medio congelado, con el paisaje cubierto por un manto de nieve blanca e intacta. El aliento se les hacía vapor en el aire mientras hablaban, tomados de la mano con fuerza, incluso a través de los guantes.
Me encanta este lugar, dijo Iris, mirando el rancho con verdadero cariño. Se siente como un hogar de verdad. Rich se detuvo y se giró hacia ella con una intensidad que le robó el aliento. Podría serlo, dijo en voz baja. Tu hogar, quiero decir. El corazón de Iris empezó a latir desbocado al ver la seriedad en su rostro. Rich. Él tomó ambas manos entre las suyas, sin apartar los ojos de ella. Tenía todo un discurso preparado, confesó con una sonrisa nerviosa. Sobre cómo caíste en mi vida aquel día, y lo cambiaste todo. Sobre cómo nunca creí que volvería a sentir algo así por nadie. ¿Y ahora? Susurró Iris, apenas atreviéndose a respirar. Ahora solo quiero pedirte que te cases conmigo. Dijo simplemente, que compartas mi vida, mi rancho y mi futuro. Te amo, Iris Calder, más de lo que jamás imaginé posible. La alegría la inundó por completo, y se desbordó en una sonrisa luminosa. Sí, respondió sin dudar. Sí, me casaré contigo, Rich Corran. Él la abrazó con fuerza, y la besó con una pasión que les quitó el aliento, aún en medio del frío. Cuando por fin se separaron, Rich metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña cajita. Era de mi madre, explicó al abrirla, mostrando un delicado anillo de oro con una perla. Mi padre me lo dio antes de morir, y me dijo que lo guardara para la mujer correcta. Cuando colocó el anillo en su dedo, ajustando perfecto tras quitarle el guante, los ojos de Iris se llenaron de lágrimas. «Es precioso», susurró. «Lo cuidaré siempre». Regresaron al rancho tomados de la mano, con la noticia reflejada en el rostro antes incluso de decir una palabra. Luma rompió a llorar de alegría al instante, abrazándolos a ambos, mientras Dorn le daba una palmada a Rich en la espalda, que habría tirado a cualquier otro. Ya era hora, declaró. Llevo meses viéndote suspirar por la maestra. La celebración se alargó hasta bien entrada la noche, y ya comenzaron a hablar de una boda en primavera. La felicidad de Iris parecía completa, hasta que, antes de regresar al pueblo, Rich mencionó algo que la tomó por sorpresa. «Le escribí a tus padres la semana pasada», dijo con naturalidad. «¿Le escribiste a mis padres?», repitió ella, atónita. «Pedí su bendición», confirmó él. «Me pareció lo correcto, aunque estemos aquí, tan lejos». Ayer llegó su respuesta. Sonrió al ver su expresión. Nos dieron su aprobación con todo el corazón, y dijeron que intentarán venir a la boda. Ese gesto la conmovió profundamente. Que Rich hubiera pensado en su familia, en honrar las tradiciones con las que ella creció, a pesar de la distancia, le confirmó que estaba junto a un hombre verdaderamente excepcional. El invierno cayó con dureza sobre Wyoming en las semanas siguientes. Las nevadas intensas y el frío amargo hicieron cada vez más peligroso el camino entre el rancho y el pueblo. Rich insistía en escoltar a Iris todos los días cuando el clima era más cruel, sin querer arriesgar su seguridad. El tiempo que pasaban juntos, en la calidez de su pequeña vivienda sobre la escuela, solo fortalecía más su vínculo, mientras planeaban su futuro. Decidieron casarse en abril, en la iglesia de Hamilton, con una gran celebración en el rancho después. Luma ya estaba organizando un festín enorme, y el judge Virex Dalton aceptó gestionar un permiso especial, dado que el ministro del circuito solo visitaba el pueblo de vez en cuando. Navidad llegó, y pasó entre regalos modestos y una cena especial en el rancho. Rich le regaló a Iris un hermoso cuaderno encuadernado en cuero para sus notas de maestra, mientras ella le obsequió un reloj de bolsillo de plata para reemplazar el viejo que llevaba desde la guerra. Enero trajo un breve deshielo que dejó los caminos transitables de nuevo. Iris aprovechó para ir a la tienda general y encargar la tela para su vestido de novia, que Luma se había ofrecido a coserle. Regresaba a la escuela con los brazos llenos de paquetes cuando notó a una persona desconocida. El carruaje con el caballo estaba detenido frente al edificio. Un escalofrío le recorrió la espalda a Iris Calder mientras se acercaba, preguntándose quién podría estar buscándola.
en pleno horario de clases. La respuesta la guardaba dentro del aula. Un hombre bien vestido estaba de pie junto a su escritorio, revisando los libros con aire de dueño. Al girarse, la sangre se le heló en las venas. «Breck», susurró. Los paquetes se le resbalaron de entre los dedos entumecidos. Breck Bantrell sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Iris, qué alegría encontrarte por fin. Me diste una persecución bastante larga». «¿Cómo me encontraste?», preguntó ella, forzando la calma. «Tus padres», respondió él, avanzando con pasos tranquilos. Mencionaron que recibieron una carta de un ranchero del territorio de Wyoming pidiendo la mano de su hija. Su sonrisa se volvió afilada. Naturalmente me preocupé. Tenía que ver con mis propios ojos de qué tipo de hombre se trataba. «Yo nunca te pertenecí, Breck», dijo Iris con firmeza. «Eso quedó claro en Illinois». «Una confusión pasajera por tu parte», desestimó él, intentando tocarle la mejilla. Iris retrocedió de inmediato. El gesto endureció su expresión. «He venido a llevarte a casa, Iris. Esta aventura tuya ya se prolongó demasiado». «Este es mi hogar ahora», respondió ella, erguida. «Mi vida está aquí. Estoy comprometida para casarme, y nada de lo que digas va a cambiar eso». La risa de Breck fue fría. «Eso está por verse. Ya hice los arreglos en el hotel. Nos vamos mañana por la mañana». Miró alrededor del salón con desprecio. «¿De verdad prefieres esta existencia primitiva a la vida que puedo ofrecerte en Illinois?» «Prefiero la libertad», replicó Iris, aunque el miedo le aceleraba el corazón. «Y el amor, cosas que tú nunca me diste». El rostro de Breck se ensombreció. «¿Amor? ¿Eso crees que siente por ti ese ranchero?». Avanzó, obligándola a retroceder hasta topar con la pared. «Él quiere tus tierras, Iris». «¿Qué tierras?», preguntó ella confundida. «Mi abuelo tenía una pequeña granja que fue vendida cuando murió». «Tu abuelo materno», aclaró él con calma. «Edric Calder. Te dejó 500 acres de las mejores tierras de Illinois en herencia, bajo un fideicomiso hasta que cumplas 25 años. O hasta que te cases». Iris negó con la cabeza, aturdida. «Eso es imposible. Nadie me dijo jamás nada». «Porque los administradores somos tu padre y yo», interrumpió con suavidad. «Corbin Calder pensó que lo mejor era no cargarte con esa información antes de tiempo. Yo, en cambio, lo supe desde la muerte de tu abuelo, hace 3 años. La revelación la dejó sin aire». «Estás mintiendo», susurró, aunque la duda ya se había instalado en su voz. Breck sacó un documento doblado del abrigo. «Míralo tú misma». Con manos temblorosas, Iris tomó el papel. Allí estaba todo. Las 500 acres en fideicomiso hasta su matrimonio, o su cumpleaños 25, con Breck Bantrell y Corbin Calder como administradores. «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó, con la mente girando sin control. «Porque quiero que entiendas lo que está en juego», respondió él con una voz engañosamente suave. «Esa tierra vale una fortuna. Y unida a la de mi familia, nos convertiría en los mayores terratenientes del condado». «¿Y si me caso con Rich?», desafió ella. «Entonces él obtendría el control de la propiedad al casarse contigo», explicó Breck. «Exactamente lo que está esperando». «¿Por qué crees que un ranchero de Wyoming se interesaría en una maestra sin un centavo?». La insinuación se clavó en sus miedos más profundos, sembrados por él mismo durante años. ¿Y si Rich Corran supiera algo? ¿Y si la hubiera buscado por ese motivo? «No», se dijo con firmeza. «Rich salvó mi vida antes siquiera de saber quién era. Jamás me habló de dinero ni de tierras. Rich no sabe nada de ninguna herencia», afirmó en voz alta. «Y yo tampoco lo sabía hasta este momento. Lo curioso es que tú esperaste hasta ahora, cuando estoy comprometida con otro hombre, para revelarlo». El rostro de Breck se endureció.
Cree lo que quieras de tu ranchero. El hecho es que no me iré de Wyoming sin ti. De una forma u otra, volverás a Illinois como mi esposa. La amenaza en su voz le heló la sangre. Irás a irte de aquí, dijo Iris, caminando hacia la puerta del aula. Mis alumnos regresarán pronto del almuerzo. Por ahora me iré, concedió él, tomando su sombrero. Pero esta conversación no ha terminado. Se detuvo antes de salir. Ah, y no le menciones esto a nadie todavía, especialmente a tu prometido. Los hombres pueden ser impredecibles cuando hay dinero de por medio, dijo con desprecio antes de marcharse. Y Iris Calder se quedó sola, con la copia del testamento temblando entre sus dedos. Aquella tarde transcurrió como en una neblina. Daba clases con la mente atrapada en un torbellino de preguntas. No tenía forma de contactar directamente con sus padres para confirmar lo que Breck Bantrell había dicho. Y la oficina de telégrafos Mastron, cercana, quedaba en Cheyenne, a un día de viaje. Cuando sonó la campana final y los Dustridge Children se marcharon, Iris se dejó caer en su silla, agotada. ¿Qué debía hacer? ¿Contárselo todo a Rich? Pero, ¿y si Breck tenía razón? ¿Y si Rich Corran solo se había acercado por la herencia? La simple idea la revolvía por dentro, aunque ya había sembrado la duda. Seguía allí, sumida en sus pensamientos, cuando la puerta del aula se abrió, y Rich entró, sacudiendo la nieve de sus botas. Pensé en darte una sorpresa, dijo él, pero su sonrisa se desvaneció al ver su rostro angustiado. Iris, ¿qué ocurre? Por un momento, ella dudó. Podía hacer lo que Breck sugería. Callar. Pero esconder algo así a Rich le pareció una traición. Fuera cual fuera su reacción, necesitaba sincerarse. Hoy vino alguien, dijo levantándose lentamente. Un hombre de Illinois, Breck Bantrell. La expresión de Rich se endureció al instante. ¿El que te molestó antes está en Hamilton? Iris asintió, tomando aire. Vino para llevarme de vuelta, y me contó algo que yo no sabía. Sobre una herencia. Le explicó lo del testamento de su abuelo y las tierras a su nombre. Mientras hablaba, observó a Rich con atención, buscando alguna señal de que él ya lo sabía. Pero lo que vio fue furia, no dirigida a ella, sino a Breck. ¿Él te ocultó esto durante 3 años? Soltó Rich. ¿Usó su posición de fideicomisario para presionarte a casarte con él? Iris sintió una oleada de alivio al escuchar eso. Entonces, tú no sabías nada de las tierras. Rich frunció el ceño, y después su rostro reflejó un dolor contenido. ¿Y él te dijo que yo solo quería tu tierra? ¿Eso te insinuó? Sí, murmuró Iris avergonzada. No lo creí, pero necesitaba oírlo de ti. Rich cruzó el aula y le tomó las manos. Iris, no tenía ni idea de esa herencia. Y aunque la tuvieras o no, eso no cambia nada. Te amo por quien eres. Por tu fuerza, tu corazón, tu coraje. Sus ojos la miraban con firmeza y ternura. Te propuse matrimonio porque no concibo la vida sin ti. Lo sé, susurró ella. Lo supe al ver tu cara. Perdona por haber dudado siquiera. No te disculpes, la interrumpió con dulzura. Breck te ha manipulado durante años. Es natural que sus palabras te afecten, pero ya basta. Su expresión se tornó severa. ¿Dónde se hospeda? En el hotel, dijo Iris, con ansiedad. Dijo que volvería esta noche, y dejó claro que no se irá sin más. Entonces tendremos que hacer que cambie de idea, dijo Rich, con voz grave. Haz tu maleta. Te vas al rancho. No quiero que estés sola con ese hombre cerca. ¿Y la escuela? Podrá arreglárselas 1 o 2 días. Lo primero es tu seguridad. Iris asintió y subió a empacar unas cuantas cosas esenciales. Al bajar, Rich escribía algo. Es para el juez Virex Dalton, explicó.
Le aviso que ha venido alguien no deseado de Illinois a amenazarte, y que estarás en el Rafter S. Ranch hasta que todo se solucione. Pediré que envíe un sustituto temporal. Olive Dorn Halleck lo entregará de camino fuera del pueblo, añadió, guardando la carta en el bolsillo. ¿Lista? Iris asintió. Solo con mirarlo, recuperaba el aliento. ¿Y Breck? Que venga, dijo Rich, mientras le ayudaba con el abrigo. Encontrará la escuela vacía, y una nota del juez diciendo que mañana no hay clases por enfermedad de la profesora. Una sonrisa fría apareció en su rostro. Eso nos dará tiempo para pensar el siguiente paso. Salieron por la puerta trasera del aula hasta el carro de Rich. Mientras cruzaban el pueblo, vio a Dorn Halleck frente a la tienda, y detuvo el carro. Le explicó rápidamente, y le entregó la nota para el juez. ¿Quieres que le dé una lección a ese Bantrell? Preguntó Dorn, palmeando su rifle con intención. Todavía no, respondió Rich. Vamos a intentar hacerlo por la vía legal, pero mantente atento. No me gusta lo que escucho de él. Manda aviso si necesitas algo. Luma y yo vigilaremos. Al alejarse del pueblo, Iris miró por última vez atrás, temiendo ver a Breck siguiéndolos. Pero el camino detrás de ellos seguía vacío. Las únicas huellas eran las del propio carro sobre la nieve recién caída. En el rancho, Luma apenas vio el rostro de Iris, y de inmediato se puso a prepararle un té fuerte y a avivar el fuego del salón principal. Rich explicó brevemente lo ocurrido, lo que provocó que la cocinera murmurara con tono sombrío sobre esos petimetres del este, que no sabían aceptar un no por respuesta. «Te quedarás en la habitación de invitados», declaró Luma, sin aceptar réplica alguna. «Y no te preocupes por nada. Nadie cruza esas puertas a menos que nosotros lo permitamos». Esa sencilla promesa de protección, sumada a la presencia firme de Rich a su lado, permitió a Iris relajarse un poco. Fuera lo que fuera que Breck Bantrell hubiese planeado, ya no tendría que enfrentarlo sola. Aquella noche, tras una cena sencilla pero reconfortante, Rich e Iris se sentaron frente al fuego a hablar de sus opciones. «Si es cierto lo que dice Bantrell sobre tu herencia, debemos comprobarlo», dijo Rich pensativo. «Puedo cabalgar mañana hasta Cheyenne y mandar un telegrama a tu padre». «Debo ir contigo», insistió Iris. «Son preguntas que me corresponden a mí». Rich la miró fijamente y luego asintió con lentitud. «De acuerdo, pero salimos al amanecer y no nos separamos en ningún momento». «No me fío de que Bantrell no nos siga en cuanto note que has salido del pueblo». Salieron tal como habían acordado, bien abrigados contra el frío invernal, rumbo a Cheyenne. El viaje transcurrió sin incidentes, pero ambos se mantenían en guardia, atentos a cualquier señal en el horizonte. Justo antes de que cerrara la oficina, el operador del telégrafo pronunció el nombre de Iris. Ella tomó el papel, con manos temblorosas, y leyó la respuesta de su padre. Iris Stop, herencia confirmada. Stop 500 acres bajo fideicomiso hasta tus 25 años. O matrimonio Stop. No te lo dije para protegerte de cazafortunas. Stop Breck. No tiene autorización para llevarte Stop. Quédate donde estás. Stop carta en camino. Stop padre. Iris lo leyó 2 veces antes de pasárselo en silencio a Rich. La confirmación de la herencia era una cosa, pero descubrir que Breck había actuado sin conocimiento ni consentimiento de su padre era otra muy distinta. Así que Bantrell mintió, dijo Rich, con rabia contenida en la voz. No fue enviado a buscarte. No me sorprende, pero al menos ya lo sabemos con certeza, añadió Iris, aún tratando de procesarlo. Tengo tierras que, según él, valen una pequeña fortuna. ¿Eso cambia algo para ti?, preguntó Rich, con cautela, buscándole los ojos. Iris se tomó su tiempo. No cambia nada entre nosotros, respondió por fin, con sinceridad. Mi corazón está aquí, en Wyoming, contigo. Hizo una pausa, pensativa. Pero sí cambia cómo veo mi seguridad futura, lo que puedo aportar a nuestro matrimonio.
La expresión de Rich se suavizó. Nunca has necesitado tierras ni dinero para ser mi igual, Iris. Pero entiendo lo que quieres decir. Le tomó la mano. Hagas lo que hagas con esa herencia. Venderla, conservarla, donarla a un refugio para gatos. Yo te apoyaré. El comentario, sabiendo cuánto cariño sentía ella por los gatos callejeros que rondaban la escuelita, logró sacarle una sonrisa. Supongo que deberíamos ocuparnos de Bantrell antes de pensar en refugios para gatos. Totalmente de acuerdo, dijo Rich, volviendo a ponerse serio. Y ahora que sabemos que no tiene el respaldo de tu padre, tenemos alternativas. Pasaron la noche en Cheyenne, ideando varias formas de manejar la presencia indeseada de Breck Bantrell. Al amanecer ya tenían un plan. Arriesgado, sí, pero con altas probabilidades de que Breck se marchara sin ella. El camino de regreso a Hamilton fue tenso. No dejaban de vigilar los alrededores por si aparecía. Al llegar, se dirigieron directamente a casa del juez Byrex Dalton, sin pasar por la escuela ni el rancho. El juez escuchó atento. Examinó el telegrama con gesto pensativo. Así que ese tal Bantrell no tiene ningún derecho legal a obligarte a regresar a Illinois, resumió. Y podría haber incurrido en fraude al hacerse pasar por enviado de tu padre. Sí, confirmó Iris. Y temo que se pondrá agresivo cuando sepa que no pienso volver con él. El juez acarició su bigote plateado. Déjenmelo a mí, dijo al fin. Haré que el sheriff Knox Marrick lo cite mañana por la mañana. Cuando le explique las consecuencias legales de sus actos, puede que lo piense 2 veces. ¿Y si no lo hace?, preguntó Rich, con escepticismo. Entonces actuaremos, dijo el juez con firmeza. Este territorio protege a los suyos, señor Corran. La señorita Calder se ha convertido en una parte valiosa de nuestra comunidad, y no toleramos amenazas de forasteros. El respaldo implícito le llegó al alma a Iris. Saber que no solo Rich, sino todo Hamilton estaba de su lado, la reconectó con la transformación de su vida desde aquel día en que la arrojaron del tren. Salieron de la casa del juez con el acuerdo de que Iris volvería a dar clases al día siguiente, con el sheriff manteniéndose cerca de la escuela discretamente. Rich atendería asuntos del rancho, pero regresaría al pueblo a mediodía para asegurarse de que todo iba bien. Esa noche, de nuevo en el rancho, Iris durmió tranquila por primera vez desde que Bantrell había aparecido. Pasara lo que pasara al amanecer, ya no tendría que enfrentarlo sola. La escuelita estaba en silencio cuando Iris Calder llegó a la mañana siguiente, con media hora de antelación, antes de que llegaran los niños. Se puso a preparar las lecciones del día, intentando centrarse en las rutinas cotidianas, en vez de preocuparse por Breck Bantrell. El sheriff Knox Marrick apareció poco después, saludándola con un leve gesto de sombrero. Buenos días, señorita Calder. El juez Byrex Dalton me pidió que echara un ojo por aquí hoy. Gracias, sheriff, respondió Iris con gratitud. Agradezco más de lo que puedo expresar. Solo cumplo con mi deber, dijo él con un encogimiento de hombros, aunque su rostro mostraba amabilidad. Además, todo el pueblo habla de cómo ese forastero del este anda molestándola, y a nadie le agrada eso. Entonces, comenzaron a llegar los niños, preguntando emocionados por qué se había cancelado la escuela el día anterior, y contándole a Iris cuánto la habían echado de menos. Aquella inocente efusividad era justo lo que necesitaba, y se lanzó a las lecciones de la mañana con renovado entusiasmo. A media mañana, un alboroto afuera captó su atención. Mientras explicaba unos problemas de aritmética, alzó la vista y vio a Breck Bantrell acercándose a la escuela con expresión tormentosa. El sheriff Marrick lo interceptó en los escalones. No se oía lo que decían, pero los gestos airados de Breck lo decían todo. Continúen con los problemas, indicó Iris a los niños, mientras se acercaba a la ventana para observar mejor el enfrentamiento. Vio cómo el sheriff le mostraba algo a Bantrell, probablemente una citación oficial del juez, y señalaba con firmeza hacia el centro del pueblo. Por un momento,
Pareció que Breck se negaría, pero tras una tensa pausa, se dio media vuelta con furia contenida y marchó en dirección a la oficina del juez. El sheriff permaneció en su puesto y, al ver que Iris lo observaba, le dirigió un gesto tranquilizador. La mañana siguió sin más incidentes, y al llegar el mediodía, cuando los niños fueron liberados para el almuerzo, Rich Corran apareció como lo había prometido. ¿Algún problema?, preguntó de inmediato, desmontando de Emberlock. Bantrell pasó por aquí esta mañana, pero el sheriff lo envió con el juez Dalton, informó Iris. No lo he visto desde entonces. Bien, dijo Rich, aunque seguía con el ceño fruncido. Hablé con el juez de camino aquí. ¿Y qué dijo?, preguntó Iris mientras entraban en la escuela para hablar con más privacidad. Le dejó bien claro que cualquier intento de obligarte a regresar al este contra tu voluntad sería enfrentado con toda la fuerza de la ley territorial, explicó Rich con seriedad. También le mencionó que el fraude y la suplantación se castigan con severidad en Wyoming. ¿Y cómo reaccionó Bantrell? Según el juez, empezó con discursos sobre los deseos de tu padre y lo que es mejor para ti, respondió Rich. Pero cuando le mostraron el telegrama de Corbin Calder diciendo que Bantrell no estaba autorizado para buscarte, cambió de estrategia. Empezó a hablar de sus sentimientos, de que había venido hasta aquí por amor. Iris no pudo evitar estremecerse de asco. Eso no es amor, es obsesión y codicia. El juez pensó lo mismo. La tranquilizó Rich. Le dio hasta mañana por la mañana para subirse al coche rumbo al este, o sería arrestado por acoso. Iris sintió alivio inmediato. ¿Crees que se irá? Difícil saberlo, admitió Rich, pensativo. Hombres como Bantrell no están acostumbrados a que les digan que no. Pero con el sheriff vigilándolo y el ultimátum del juez encima, sería muy tonto si intenta algo. Los niños comenzaron a regresar del almuerzo y tuvieron que interrumpir la conversación. Rich prometió regresar al final de la jornada para acompañar a Iris de regreso al rancho. No quería correr riesgos mientras Bantrell siguiera en el pueblo. La tarde transcurrió con normalidad, aunque Iris no dejaba de mirar por la ventana, esperando ver a Breck merodeando. Pero solo estaba el sheriff, firme en su vigilancia. Cuando sonó la campana final y los niños se marcharon, Rich llegó como prometió, acompañado por Dorn Halleck en la carreta del rancho. Pensé que hoy preferirías no ir a caballo, explicó Rich, ayudándola a subir. Así es más cómodo para charlar. Mientras atravesaban el pueblo, Iris notó que algunos vecinos los observaban al pasar, algunos con saludos breves y sonrisas de apoyo. Esa sensación de comunidad le dio aún más fuerza para seguir firme frente a la intimidación de Breck. Estaban a punto de salir del pueblo cuando apareció un jinete solitario en el camino, bloqueándoles el paso. Incluso a distancia, Iris reconoció la postura rígida y el abrigo costoso de Breck Bantrell. «Quédate detrás de mí», murmuró Rich, frenando la carreta al acercarse. Dorn se movió ligeramente, su mano descansando cerca del rifle apoyado junto a su rodilla. Breck espoleó su caballo hacia ellos, el rostro endurecido por la furia. «¿Huyendo otra vez, Iris?», gritó. «Parece que eso se te da bien». Rich detuvo la carreta, el rostro sereno pero firme. «Señor Bantrell», el juez fue claro respecto a las consecuencias de seguir acosándola. «Solo estoy hablando con mi prometida», respondió Breck con tono falsamente amable. «No hay ley contra eso, ni siquiera en este maldito territorio». «No soy tu prometida», dijo Iris con voz firme, sin miedo. «Nunca lo fui, y quiero que te vayas de Wyoming, y no vuelvas a buscarme jamás». El falso encanto de Breck se resquebrajó un poco. «No puedes estar hablando en serio, Iris». «Estás confundida», espetó Breck Bantrell con frialdad, lanzando una mirada desdeñosa hacia Rich Corran. «Influenciada por asuntos locales. Tu futuro está en Illinois, conmigo. Mi futuro está donde yo decida».
respondió Iris Calder con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Y yo elijo Wyoming. Elijo a Rich Corran. Thomas intentó una última jugada desesperada. La tierra es mía para hacer con ella lo que me plazca, lo interrumpió Iris. Y lo que me complace es administrarla desde aquí, con el apoyo de mi esposo. No tienes ningún derecho sobre ella, Thomas. Nunca lo tuviste. La palabra esposo pareció al fin atravesar la ilusión de Thomas. Su rostro se endureció peligrosamente. Ya veo que has tomado tu decisión, murmuró, con ese tono helado que Iris conocía de sus peores momentos en Illinois. De pronto metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña pistola, apuntando directamente a Rich. Si no puedo tenerte yo, él tampoco lo hará. Todo ocurrió al mismo tiempo. Iris gritó el nombre de Rich justo cuando el dedo de Thomas presionaba el gatillo. Dorn Halleck, con una agilidad sorprendente para su edad, alzó su rifle. Rich se lanzó hacia un lado, empujando a Iris hacia abajo sobre el asiento del carro, mientras buscaba su propia arma. Un disparo desgarró el aire, seguido de otro estallido. Iris sintió el peso de Rich sobre ella, protegiéndola con su cuerpo, y por un instante aterrador, pensó que lo habían alcanzado. Pero él se movió de nuevo, murmurando su nombre, revisándola con las manos mientras ella hacía lo mismo por él. «Estoy bien», jadeó ella. «¿Tú estás herido?» «Ni un rasguño», le aseguró Rich, volviendo su atención al camino. Thomas Bradford yacía encorvado sobre la silla de su caballo, sujetándose el hombro donde la sangre manaba a través de su abrigo de lujo. Su pistola estaba tirada en el polvo. Detrás, el sheriff Knox Marrick se acercaba al galope, rifle en mano. Eso fue un disparo de advertencia, gruñó Dorn Halleck, sin apartar la mira de Thomas. El siguiente no será al hombro. El rostro de Thomas se había puesto pálido, ya fuera por el dolor o por darse cuenta de cuán cerca había estado de convertirse en asesino. La llegada del sheriff pareció desinflarlo aún más. Toda su arrogancia se esfumó cuando el agente le ordenó bajar del caballo. «Thomas Bradford, quedas arrestado por intento de asesinato y agresión con arma letal», anunció el sheriff Marrick, desarmándolo por completo y vendándole el brazo herido con un pañuelo. «Verás al juez Dalton antes de lo que imaginabas». Mientras el sheriff se llevaba a Thomas, Iris se dejó caer contra Rich, el impacto emocional por lo ocurrido sacudiéndola entera. «Intentó matarte», susurró con la voz temblorosa. «Pero falló», le recordó Rich suavemente, rodeándola con el brazo. «Y ahora enfrentará la justicia. Se acabó, Iris. De verdad se acabó». La secuela del ataque de Thomas fue rápida. El juez Virex Dalton convocó una audiencia especial al día siguiente. Varios testigos declararon sobre las amenazas y acciones de Thomas. Las pruebas eran abrumadoras. La sentencia fue clara: 5 años en prisión territorial por intento de asesinato, con recomendación de extradición a Illinois para enfrentar cargos por fraude. Mientras Thomas era escoltado a cumplir su condena, Iris sintió cómo se disipaba el último peso de su pasado. El hombre que la había obligado a huir ya no tendría poder sobre su destino. Semanas después, recibió una carta extensa de su padre, Corbin Calder. Le explicaba los detalles de su herencia y pedía perdón por haberle ocultado todo. Había creído, sinceramente, estar protegiéndola. Jamás pensó que Thomas usaría esa información como arma, ni que la seguiría hasta Wyoming. La carta incluía los documentos legales para que Iris tomara control de la herencia, junto con la bendición de sus padres para el matrimonio con Rich. «Tu madre y yo esperamos poder asistir a la boda en abril», escribió. «Estamos deseando conocer al hombre que salvó tu vida y conquistó tu corazón». Con Thomas tras las rejas y su herencia asegurada, Iris se concentró plenamente en su porvenir junto a Rich. Decidieron que, tras casarse, usarían parte de los ingresos de sus tierras en Illinois para ampliar el rancho Rafter S., adquiriendo una propiedad vecina que Rich
Siempre había deseado. Vamos a construir algo extraordinario, le prometió Rich, mientras contemplaban desde lo alto de una colina el terreno que pronto sería suyo. Un legado para nuestros hijos, y los hijos de ellos. Nuestros hijos, repitió Iris, sonriendo con ternura. Me gusta cómo suena eso. Los meses de invierno transcurrieron entre preparativos nupciales y las clases en la escuela. Iris nunca se había sentido tan feliz. La comunidad la había acogido por completo, y el amor de Rich era una constante firme y cálida. Abril llegó con una dulzura inesperada. El invierno dio paso a una primavera suave, como hecha a medida para su boda. La iglesia de Hamilton se llenó hasta los topes. Vecinos, rancheros, familias enteras deseaban ver unirse a la maestra y al ranchero que la había sostenido cuando cayó. Los padres de Iris llegaron una semana antes. Corbin conectó enseguida con Rich. Maelis Calder, su madre, compartió confidencias con Luma Hensley, mientras horneaban pasteles y ajustaban la reunión familiar. Fue sanadora, cerrando heridas antiguas y tejiendo nuevos lazos entre el ayer y el mañana. Cuando Iris caminó hacia el altar tomada del brazo de su padre, sus ojos buscaron a Rich. Él estaba allí, esperándola, firme y elegante en su traje nuevo, y sonreía con una dicha tan pura que a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. Sus votos fueron sencillos pero sinceros, promesas de amor, respeto y unión, labradas con la solidez del camino que habían recorrido juntos. Cuando el juez Virex Dalton los declaró marido y mujer, el aplauso que estalló dentro de la iglesia fue tan fuerte que parecía que iba a levantar el techo. La celebración en el rancho R de Rowden fue la más grande que se recordara en Hamilton. Mesas rebosantes con los manjares de Luma Hensley, música que no se detenía, y bailes que se alargaron hasta bien entrada la madrugada. Iris Calder bailó con su padre Corbin, con el propio juez Dalton, con Dorn Halleck y con varios de sus alumnos mayores, pero siempre regresaba a los brazos de Rich Corran, donde realmente sentía que era ella misma. Cuando la noche empezó a apagarse y los invitados comenzaban a marcharse, Rich la tomó de la mano y la llevó lejos del bullicio, hasta el mismo rincón junto al arroyo donde meses antes le había pedido matrimonio. A la luz de la luna, con la música y las risas flotando desde la casa del rancho, le tomó ambas manos entre las suyas. ¿Feliz, señora Corran?, le preguntó en voz baja, con ternura. Más de lo que jamás imaginé posible, respondió Iris, con el corazón desbordado de emoción. Cuando aquel maldito Grint Bosick me echó del tren, creí que mi vida se había acabado. Y en realidad apenas empezaba, murmuró Rich contra su cabello, mientras la rodeaba con los brazos. Doy gracias cada día por estar en el lugar justo en el momento preciso y por tener buenos reflejos. Iris soltó una risa suave, alzando el rostro hacia él. Yo también lo agradezco, y por todo lo que vino después. Su beso fue dulce y lleno de promesas. El comienzo perfecto de la vida que estaban a punto de construir juntos. De la mano, caminaron de vuelta a la casa del rancho, su hogar. Iris pensaba en todo lo que la había traído hasta ese instante. Del miedo al coraje, de la caída al vuelo. Su camino la había conducido justo donde debía estar. En los brazos del hombre que la atrapó cuando todo se venía abajo. En el lugar que ahora sabía que era su verdadero hogar. 5 años después, el rancho R de Rowden había duplicado su tamaño, convirtiéndose en una de las operaciones más prósperas de toda la región. La antigua casa había sido ampliada para dar cabida a su creciente familia. 2 mellizos, William y James, de 3 años, y una niña pequeña llamada Luma, en honor a la querida cocinera que se había vuelto como una abuela para ellos. Iris seguía enseñando en la escuela de Hamilton, aunque solo 3 días por semana, equilibrando su amor por la enseñanza con su vida como esposa de ranchero y madre. La escuela también había crecido. Ahora había una segunda maestra en el plantel, ya que la población de Hamilton había aumentado al compás de su prosperidad. Cada aniversario del día en que se conocieron
el día en que Rich la atrapó al caer del tren. Hacían el mismo ritual, cabalgar juntos, hasta aquel punto exacto donde sus vidas cambiaron para siempre. Ese año no fue la excepción, aunque con 3 niños pequeños en casa. Solo pudieron escaparse por un par de horas. Todavía no puedo creer que me atrapaste, dijo Iris, mientras miraban las vías desde lo alto, con la mano cálida de Rich apretando la suya. Las probabilidades eran mínimas, admitió él, envolviéndola con fuerza mientras la brisa primaveral les acariciaba. Pero agradezco cada una de esas improbables casualidades que te trajeron a mí. Ella apoyó la cabeza en su hombro, con una paz serena en el pecho. Y yo también, cada una de ellas. Juntos, contemplaron un tren pasar a lo lejos. Su silbato resonaba como un eco lejano del origen de su historia. Pero a diferencia de aquel día hace 5 años, cuando ese sonido presagiaba miedo y peligro, ahora solo marcaba el paso del tiempo. Un tren que llevaba a otros hacia sus propios destinos, mientras Iris y Rich seguían donde verdaderamente pertenecían. Juntos. En el hogar que construyeron con amor, rodeados de la familia que tanto adoraban, con un futuro amplio y eterno por delante, tan infinito como el cielo de Wyoming. Finalmente, permíteme enviarte mi más profundo agradecimiento. Gracias por escuchar y por permitir que esta historia hable a tu corazón. El viejo oeste aún guarda verdades incontables, unas dolorosas, otras tiernas, todas dignas de recordarse. Quédate con nosotros, suscríbete, comenta e invita a otros a descubrir estos relatos indomables, de nuestro corazón al tuyo. Gracias por ser parte de este camino. Aviso legal. Disclaimer. Cada historia compartida se produce con fines de entretenimiento narrativo. Algunas escenas pueden incluir elementos ficticios o dramatizados inspirados en circunstancias históricas, aunque las herramientas de IA nos apoyan en imágenes, narración y desarrollo de guión. El tono emocional, la edición y la calidad final pasan por supervisión humana para asegurar experiencias significativas. Cumplimos plenamente con las políticas de YouTube, sin recreaciones engañosas ni suplantaciones de personas reales. Todos los recursos creativos se encuentran debidamente licenciados. No se permite su copia, resubida o modificación sin autorización. Gracias por apoyar el esfuerzo detrás de cada episodio.